Bueno, para continuar las anomalías de las células mononucleares. Para esto tenemos las cuales van a afectarse en el VIH. Primero tenemos los linfocitos T, CD4. Estas, como ya se nos ha explicado a lo largo de la exposición y mis compañeros lo han mencionado varias veces, afecta más que todo a GAL, que se encuentra en el intestino, que es el tejido, ¿verdad?, linfoide, y esto es porque aquí se encuentra la mayor concentración de linfocitos T. Entonces, por lo tanto, aquí va a ir a afectar más que todo el VIH, pero siempre infecta a otros lugares, claro. Ahora bien, otras cosas que pasan en los linfocitos es de que estos son colaboradores, por lo tanto siempre están intentando producir lo que son las interleucinas y citocinas que son necesarias para la hemostasis normal. Entonces lo que ocurre es de que al infectar el VIH la célula, estas ya no pueden hacer sus funciones normales y por lo tanto se van a ver afectadas. Una de las características de los linfocitos TCD4 que se ven afectadas por el VIH es de que va a haber una disminución de la CD28, que es una molécula que les ayuda a activarse y a replicarse y actuar de la manera adecuada. Por lo tanto, esa es una de las anomalías que vamos a encontrar en los linfocitos TCD4. En los linfocitos TCD8 dice que su aparición coincide con la disminución de la viremia en el plasma. El problema en esto es de que al principio de la infección, estos que actúan como citotóxicos se elevan para intentar matar al virus o eliminarlo. Entonces, lo que ocurre es de que conforme va avanzando la infección por VIH, estos van a ir disminuyendo porque no alcanzan a eliminar todas las partículas de VIH y esto va a ir dependiendo de la progresión que se explicará más adelante en las manifestaciones clínicas. En el caso de los linfocitos B, lo que ocurre es de que estos son más que todo controlados por los linfocitos T. Gracias a sus citocinas, entonces estos hacen su función normal. Entonces, los linfocitos B, lo que va a pasar es que va a haber más producción de las inmunoglobulinas. Esto hará que se formen complejos inmunitarios y autoanticuerpos, dañando así nuestro cuerpo. Además, presenta puede haber como más incidencia de linfomas de las células B, y esto es porque la eficacia que tenían los linfocitos T como vigilantes ya no actúa de la misma manera. Ahora, en el caso de los monocitos y macrófagos, los macrófagos hísticos son con los cuales nosotros nacemos, ¿verdad? Está ahí el ejemplo de las células Kupffer, entre otros, que se encuentran en diferentes tejidos. Y entonces estos son fuentes importantes de VIH. Y estos son los que van a estar relacionados con las infecciones oportunistas. Los macrófagos y los monocitos tienen este receptor que es el CD4, que es donde va a ir el tropismo por el VIH, y por esto son afectados. Ahora, en las células dendríticas tienen una importante función, pero al inicio, y es porque ya les había mencionado también de que estas contienen, pero pocos receptores del CD4, y por lo tanto no van a estar tan afectadas. ¿Me podrías pasar la diapositiva? Aquí vemos cómo evoluciona la infección por VIH. Primero tenemos antes de la infección. Para esto vemos ahí en la célula que los circulitos que son de color morado representan a todas las células que contienen el receptor CD4. Luego, en la infección aguda por el VIH, vemos cómo los viriones van aumentando y las CD4 van disminuyendo. Luego hay un periodo de latencia, que es el que yo les había explicado en el ciclo de replicación, que para que se replique el virus necesita estar activo, o sea, la célula que infectó necesita estar activa para poder reproducirse y hacer una infección crónica. Entonces, por lo tanto, en ese periodo vemos como también baja los viriones y vuelve otra vez como si estuviera normal las cantidades de linfocitos CD4. Luego, conforme a los años, porque un periodo de latencia puede durar hasta 10 años. Entonces, en la infección crónica, que prosigue también con los años, vemos cómo aumentan los números de viriones y así también van disminuyendo los números de las células con los receptores CD4. Consideramos que ya es SIDA cuando tenemos recuento de linfocitos menores a 200. ¿Podrías pasarla? ¿Por qué esa Sí. diferencia en términos inmunológicos? Regresemos al anterior. ¿Por qué esa diferencia en términos inmunológicos sobre la infección aguda por VIH y luego posteriormente que se da el cambio a la cronicidad? O sea, ahí yo entiendo. Ahora bien, no sé si traen la gráfica donde se habla sobre el famoso
periodo de ventana, que algunas veces es un término utilizado. No lo agregamos. ¿Y qué es el periodo de ventana? Pues es el periodo que existe de latencia en el cual no hay como una reproducción vírica así muy fuerte, sino de que hay como una cantidad normal de las células que contienen los CD4. ¿Es reproducción vírica o qué sucede en ese periodo de ventana? Es de que los viriones no son tantos porque el sistema inmunológico trata de atacarlos, pero no lo logra porque estos ya están como dentro de las células esperando a reproducirse muchos por la activación que existe en los linfocitos o en los macrófagos. Entonces, definamos mejor el periodo de ventana. Podría ser el periodo en el cual pareciera como que el recuento de las células está normal y que no existe una infección, pero realmente está como latente, está esperando a infectar conforme a los años. Así lo definiríamos. ¿Y el CDC de Atlanta cómo define ese periodo de ventana? Pues es que sí tenemos las tablas donde habla, pero es que creo que esas son las clasificaciones que hay según si de los recuentos. No sé si a eso se refiere. Es que hay una definición de periodo de ventana, pero entonces yo quería saber qué es el periodo de ventana. Pues así, no sé cómo ponérselo así como correcto, no sé. Porque en el periodo de ventana, si yo le mando una prueba de VIH a un paciente en el periodo de ventana, ¿qué me va a salir? Le va a salir un falso negativo. Un falso negativo. Ok, perfecto. O sea, la prueba me va a salir negativa, pero es falsa porque el paciente puede estar positivo, pero la prueba no sale negativa. Sí, o sea, el falso negativo Ajá. que le llamamos. Entonces, pero, ¿qué ha sucedido en la prueba en el periodo de ventana? Pues no lo sé. Porque sucede algo inmunológicamente ahí, en ese periodo de ventana, para que nosotros digamos, me sale la prueba negativa, pero el paciente tiene VIH, pero la prueba me sale negativa. Y entonces, por ejemplo, digamos que yo soy el paciente y vengo yo y le digo, mire, pero hace usted tantos semanas, meses atrás, usted me dijo que la prueba estaba negativa y yo desde esa fecha para acá no he tenido relaciones, nada, o sea, me he cuidado, me he protegido, yo no utilizo drogas, no trabajo en un ambiente hospitalario, ni tampoco tengo contacto con soluciones corporales o algo parecido. Entonces, porque ahora soy positivo, doctora. ¿Cómo le va a explicar eso usted al paciente? Pues yo se lo explicaría así con el periodo de latencia, de que necesita la activación y el sistema inmunitario está intentando, o sea, lo trata de eliminar, pero como ya está la célula infectada, a pesar de que esté en latencia o en reposo, pareciera como que no hay viriones, cuando realmente sí los hay, pero dentro de las células y no se está replicando. Entonces, eso quiere decir que prácticamente los anticuerpos, ¿cómo están? Tendrían que estar elevados. Mm, No. en el periodo de ventana. Ajá. O sea, están negativos. O sea, no está negativo la prueba. Es cierto, entonces no tendría que haber anticuerpos, No porque han no lo aparecido detectaría anticuerpos. porque no lo detectaría las pruebas. Ajá, o sea, que eso, o Sí. sea, Ajá. de manera inmunológica los anticuerpos no, o sea, sí están, pero son en menor cantidad o hasta cierto punto Sí. se podría decir de que no son detectables. ¿Sí? Sí, lo siento. O sea, algunos mencionan que el periodo de ventana es el periodo aquel de tiempo después de la infección eh, para que el virus sea detectable, o sea, para que el virus vuelva a ser detectable a través de una prueba. Durante todo ese periodo no hubo detección, entonces ahí estamos en el periodo de ventana, pero entonces ahí inmunológicamente, ¿qué células son las que intervienen para, digamos, defenderse y, y permitir, digámoslo así, de que estén bajas
las cargas virales y que nosotros digamos, pues, el paciente está en periodo de ventana. Pues tendrían que ser las CD8 citotóxicas, natural killer. O podría ser también los linfocitos B. No, porque estos son los que producen los anticuerpos. Olviden, no, me quedo con lo de los linfocitos Y el CD8. periodo de ventana, ¿cuánto es aproximadamente? Uno, eso sí no sabría decirle, no sé, no tengo ni idea. ¿Algunos compañeros del grupo? No estoy segura si es de 3 a 4 semanas. Algunos mencionan eso, algunos hablan más tiempo, digamos, pongámoslo en días o más tiempo, o digamos en semanas o meses. Pues no sé si Marcela dijo de que se tardaba como 21 días, algo así. 21 días. Ajá. ¿Seguro? No sé, yo solo sé, no solo vi que era de como de 3 a 4 semanas, solo de eso me acuerdo. Sí, algunos textos hablan eso, 18, 21 días, hay quienes hablan un tiempo diferente, hay quienes hablan de 1 a 9 meses, o sea, y hay diferentes periodos de ventana también. Los van a ir a buscar y los van a ir a leer, porque también recuerden de que hay ELISAs que son de ¿cómo se llama? De cuarta generación, que son muy importantes. Y hay, por ejemplo, datos estadísticos donde hablan de que la presencia de anticuerpos aparecen arriba de la semana 12, perdón, mejor dicho así, arriba de la semana 12 van a haber un 99.9% de presencia de anticuerpos. Entonces, o sea, tienen que ir a leer eso. Vayan a leer qué es periodo de ventana, aclaren la duda qué es periodo de ventana y el tiempo de duración del periodo de ventana. Sigamos. La siguiente, por favor. Listo, ahora para comenzar acerca de las manifestaciones clínicas, primero tenemos dentro de esta el síndrome agudo, en el cual tenemos las generales que podrían ser fiebre, faringitis, linfadenopatías, cefaleas, dolor retroorbitario, artralgias, mialgias, entre otras más. Luego neurológicas específicamente puede presentarse una meningitis, una neuropatía periférica y una mielopatía. Dermatológicas podemos observar úlceras mucocutáneas, exantema eritematoso maculopapuloso. La siguiente página. Acá tenemos la etapa sintomática o la de latencia, que aunque transcurre desde la infección inicial hasta las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad varía mucho. La media de este periodo es aproximadamente de 10 años, como ya se los había mencionado, en los pacientes no tratados. La rapidez de la progresión guarda relación directa con los niveles que existen de ARN viral dentro del cuerpo. Entonces, al principio podemos observar cómo hay una disminución de la CD4 y luego, gracias a la reacción inmunológica que hay en nuestro cuerpo, hay un aumento de la CD8, lo cual va a alargar más el periodo de la infección. Pero al final, pues después de tener estos niveles falsos normales de la CD4, estos vuelven a disminuir. En las manifestaciones clínicas, el 70% de las personas van a tener adenopatías, van a presentarlas. La siguiente, por favor. Vamos a ver en la enfermedad ya sintomática, en la cual primero vamos a ver cómo afecta el VIH a los pulmones. Primero tenemos que puede empezar con una bronquitis aguda y sinusitis. Esta sinusitis puede darse más que todo en los senos maxilares, presenta fiebre, también puede haber congestión nasal y una cefalea. Mientras que en la neumonía bacteriana, esto es importante ya que usualmente o los que más porcentajes tienen son los microorganismos encapsulados. En estos mencionan dos, que sería el Haemophilus influenzae y el otro que sería el Streptococcus pneumoniae. Este es con el cual más se enfoca el libro de Harrison y el cual dice de que puede presentar
una neumonía, o sea, puede desarrollar la neumonía bacteriana, aunque también este microorganismo puede darnos una sinusitis hasta llegar a una bacteriemia. En la neumonía por neumocistis, esta más que todo va a presentar fiebre recurrente, una sudoración nocturna, además de también una pérdida de peso, y esto más que todo se da por el neumocistis. Ahora, en la tuberculosis es una de las infecciones, ¿verdad?, que más se va a dar en personas con VIH, ya que el estado inmunológico del paciente es crítico, entonces podría adquirir la tuberculosis. En el 60 al 80% de los casos, esta va a ser de tipo pulmonar, mientras que de un 30 a un 40% de los casos va a ser extrapulmonar. Esto se manifiesta con fiebre, tos, disnea, también una pérdida de peso y una sudoración nocturna. Y al final pues tenemos las neoplasias, en las cuales mencionamos el sarcoma de Kaposi y también un linfoma que se puede dar. Siguiente, por favor. En las enfermedades del tracto respiratorio, en la bucofaringe, más que todo en la boca, lo que va a ocasionar es una infección por cándida, que vamos a ver las lesiones normales que se dan en esta infección. Además de las úlceras aftosas, que podrían también darse, y esto es porque también puede estar infectado por el virus de Epstein-Barr, y esto se da más que todo en cuando hay un recuento de linfocitos menor a 300. Ahora, otras neoplasias que se pueden ver en el tubo digestivo es el sarcoma de Kaposi, el linfoma, que puede afectar más que todo al estómago. Entre los problemas gastrointestinales más importantes, tenemos en las infecciones que pueden darse en el intestino delgado y en el colon, que las manifestaciones podrían ser diarrea y dolor abdominal, y que a veces ocasiona fiebre. Entre las bacterias que más comúnmente vamos a encontrar sería el Campylobacter, la Salmonella y la Shigella. La siguiente, por favor. ¿Y qué es el sarcoma de Kaposi? Es el virus del herpes número 8, el que lo ocasiona. O conocido como virus del sarcoma de Kaposi. Uh-huh. ¿Y qué hace el virus del sarcoma de Kaposi? ¿Qué es lo que hace? Uh-huh. No sé. ¿Y qué es? ¿Es un tumor? ¿No es un tumor? Ajá, es como un tumor. ¿Cómo es? O sea, más o menos es, no es. Pues no podría decirle la verdad, sinceramente, no sé. Es considerado un tumor maligno. ¿Y especialmente de qué tipo? No sé. Ay, No es sé. un tumor maligno que es considerado del sistema endotelio, del endotelio del linfático. Quien lo describió por primera vez fue un médico húngaro, no me acuerdo el nombre completo, pero tenía el apellido Kaposi. Son lesiones características en la piel, ovaladas o de bordes bien definidos, pero que forman una color entre rojo azulado, pueden ser planas. Muchas veces también estas pueden ser de bordes definidos, pero también de bordes irregulares. Pueden ser planas, también de formas elevadas, y pueden generar alteraciones respiratorias, pulmonares, puede haber hemoptisis por lesión pulmonar, o sea, no se les olvide. Hay diferentes tipos de sarcoma de Kaposi. En un futuro los van a conocer porque son diferentes formas, una forma endémica, hay quienes hablan de una forma clásica, hay quienes han hablado hasta de una forma post-trasplante, y en algunos textos lo que se menciona, lo más común, la cuarta forma, que sería la asociada a VIH. Ahora bien, sigamos. Para continuar con la exposición, no sé si me escuchan. Sí. Sí, va. Para continuar con la exposición voy a hablarles sobre las manifestaciones clínicas que se van a dar en las enfermedades hepatobiliares.
Nos dice que las enfermedades del sistema hepatobiliar va a constituir un problema importante en los pacientes con infección por VIH. Y se ha calculado que casi 15% de las muertes en esos enfermos se debe a algún tipo de hepatopatía. Esto se va a dar más que todo, puesto que van a haber coinfecciones con el virus de la hepatitis B, virus de hepatitis C, e inclusive en Harrison mencionaba que podría haber virus de hepatitis G. Esto sobre todo es un reflejo de los problemas que se observan en el ámbito de coinfección, como les mencionaba, y también es consecuencia de la lesión hepática, en particular la esteatosis, que se puede observar en el contexto del tratamiento antirretroviral con análogos de los nucleosídicos. Y en Harrison mencionaba que la administración de nevirapina se ha acompañado de hepatitis colestática, necrosis hepática e insuficiencia hepática, y que se puede observar un modelo similar de necrosis hepática cuando se le administra a un paciente atazanavir. Y también que se iba a producir la enfermedad pancreática cuando había toxicidad medicamentosa, en especial por la pentamidina y los dexosinucleósidos. Otros procesos infecciosos también van a afectar al hígado. La hepatitis granulomatosa va a ser una consecuencia de infecciones bacterianas o micóticas, en especial en la infección por el Mycobacterium avium, que pueden observarse en masas hepáticas en el contexto de la tuberculosis, la púrpura hepática o de las infecciones micóticas, que mencionaba Harrison que entre las más frecuentes iba a estar el Histoplasma capsulatum y Cryptococcus imitis. Pasala, por. También nos mencionaba las enfermedades del riñón y del aparato genitourinario. Nos decía que en el riñón iba a estar afectado por nefropatías, que también iban a estar dadas por el daño que se iba a causar por los fármacos. Y en las infecciones del aparato genitourinario van a ocurrir con frecuencia en pacientes de infección por VIH, y esas se van a manifestar por disuria, que nosotros sabemos que es el dolor al miccionar, la hematuria cuando hay presencia de sangre en la orina y la piuria cuando hay presencia de pus en la orina, o una combinación de todas, y se tratan de la misma forma que en los pacientes sin dicha infección. Las infecciones por el virus del herpes simple se van a considerar al abordar los trastornos dermatológicos. Las infecciones por T. pallidum, el agente etiológico de la sífilis, desempeñan una función importante en la epidemia del VIH. Las úlceras sifilíticas genitales y las úlceras en los chancros blandos son importantes factores de predisposición para transmisión heterosexual de la infección del VIH. Y la mayoría de los enfermos infectados por este virus que padecen sífilis tienen una presentación típica, pero se han descrito algunos problemas clínicos que anteriormente eran raros en los casos de infección doble. Entre ellos se encuentran la lues maligna, que es lo mismo que decir sífilis maligna, que iba a ser un tipo de sífilis secundaria, una lesión ulcerada de la piel causada por vasculitis necrosante, también iba a haber fiebre de origen no explicado, síndrome nefrótico, y se iba a dar la neurosífilis. Pasala, por. Luego nos hablaba de las enfermedades del sistema endocrino y trastornos metabólicos, y nos decía que entre el 33 y el 75% de los pacientes con infección del VIH que reciben análogos de timidina o inhibidores de proteasas como componentes del CR padecen un síndrome que a menudo denomina la lipodistrofia. Y nos dice que la lipodistrofia se va a definir como los cambios anormales de la distribución de la grasa corporal, que puede ser hipertrofia, que va a ser una acumulación de la grasa en partes del cuerpo, o iba a haber una lipoatrofia, que iba a ser la pérdida de grasa también en ciertas zonas corporales, y que consiste en elevaciones de los triglicéridos plasmáticos, colesterol total, apolipoproteína B y las lipoproteínas de alta densidad, más hiperinsulinemia e hiperglucemia. Se ha observado que muchos de estos enfermos presentan cambios característicos del hábito corporal derivado de la redistribución de la grasa, y consisten en obesidad del tronco y emaciación periférica, que nosotros sabemos que es como el adelgazamiento.
La obesidad del tronco se va a manifestar como un aumento del perímetro abdominal relacionado con un incremento de grasa mesentérica, una almohadilla grasa cervicodorsal, que es el famoso cuello de bisonte, que es como una jorobita, y que recuerda el síndrome de Cushing, y un aumento del tamaño de las mamas. La emaciación periférica se aprecia en especial en la cara, los glúteos y por las venas que sobresalen de las piernas. Pasala, por. Y aquí pueden observar una imagen que tomamos de Harrison, donde se observa el famoso cuello en bisonte, la emaciación y el aumento de peso que va a tener la persona en el tronco. Pasala, por. Ahora con las enfermedades del sistema hematopoyético, nos dice que los trastornos de ese sistema, como las linfadenopatías, la anemia y la leucopenia o trombocitopenia, van a ser frecuentes a lo largo de la evolución de la infección por el VIH y van a ser una secuela directa del virus, una manifestación de infecciones y neoplasias secundarias o efectos secundarios del tratamiento farmacológico. Algunos pacientes, por lo demás asintomáticos, pueden presentar una linfadenopatía generalizada persistente como una manifestación precoz de la infección por el VIH. Y esta manifestación se va a definir por la presencia de ganglios linfáticos que deben de estar aumentados, dice que debe ser mayor de 1 centímetro, en 2 o más localizaciones extrainguinales por más de 3 meses y sin causa evidente. Pásala, por favor. Nos dice que la anemia es la anomalía hematológica más común en pacientes infectados con VIH y en ausencia de una causa específica susceptible de tratamiento. Tiene una asociación independiente con un mal pronóstico. Esta va a ser leve, aunque a veces va a ser intensa y va a requerir de transfusiones de sangre crónica. Entre las causas reversibles de anemia en la infección por el VIH se van a encontrar la toxicidad farmacológica, las infecciones fúngicas y micobacterianas sistémicas, pueden haber carencias nutricionales e infección por el parvovirus B19. La neutropenia va a ocurrir casi siempre en la mitad de los pacientes con VIH y esta va a ser leve. Sin embargo, a veces va a adquirir gravedad y va a colocar al sujeto en situaciones de mayor riesgo para adquirir infecciones bacterianas espontáneas. Eso se va a observar con mayor frecuencia en personas con enfermedad avanzada grave y en aquellos que reciben cualesquiera de los numerosos fármacos potencialmente mielosupresores. En los casos con neutropenia se pueden observar enfermedades poco habituales, enfermos infectados por VIH como aspergilosis o mucormicosis. Pásala por. Luego tenemos las enfermedades dermatológicas, que esto va a aparecer en más del 90% de los pacientes infectados por VIH y pueden ser de un exantema maculoso parecido a la roseola que se observa en el síndrome de seroconversión aguda hasta la fase terminal y extensa del sarcoma de Kaposi, y las manifestaciones cutáneas se van a presentar durante toda la evolución de la infección por el VIH. Entre ellas se van a encontrar la dermatitis seborreica y la foliculitis pustulosa eosinófila y diversas infecciones cutáneas leves. La dermatitis seborreica va a ocurrir en un 3% de la población, sin embargo, aparece hasta en el 50% de los pacientes con infección por VIH. Y la prevalencia y gravedad de esta dermatitis va a aumentar a medida que va a disminuir el recuento de los linfocitos TCD4. En pacientes con infección por VIH, dicha dermatitis se agrava por infección concomitante por Pityrosporum, un hongo parecido a las levaduras. Y por eso se va a recomendar la aplicación tópica de antimicóticos en casos resistentes al tratamiento tópico convencional. Pasala por. Y aquí pueden ver una imagen de la dermatitis seborreica y la foliculitis eosinófila. Pasala por. Luego tenemos a las enfermedades neurológicas. Los problemas neurológicos de estas personas van a estar relacionados primariamente con la patogenia de la infección por el VIH o van a ser secundarios a infecciones oportunistas y neoplasias. Entre las oportunistas que afectan al sistema nervioso central vamos a encontrar la toxoplasmosis, la criptococosis, una leucoencefalopatía multifocal progresiva y los linfomas primarios del sistema nervioso central. Otros problemas menos frecuentes van a ser las infecciones por las micobacterias, sífilis, como ya se había mencionado antes, la neurosífilis, e infecciones por el citomegalovirus, Trypanosoma cruzi o las acantamoebas.
El término trastorno neurocognitivo relacionado con VIH se va a utilizar para describir una gama de trastornos que van desde el deterioro neurocognitivo asintomático, el trastorno neurocognitivo leve, hasta la enfermedad grave, que son aparentes solo en realización de pruebas neuropsiquiátricas amplias. Pasala, por favor. Y que la forma más grave, que dentro de poco le van a explicar más, es el complejo de demencia relacionado con SIDA o encefalopatía por VIH. La causa precisa de la encefalopatía por VIH permanece poco clara, pero se cree que puede ser consecuencia de la combinación de los efectos directos del VIH sobre el sistema nervioso central y la activación inmunitaria asociada. Se ha detectado al VIH en el cerebro de los sujetos con encefalopatía, con las técnicas de transferencia de ácidos nucleicos, que es el Southern, la hibridación in situ, la PCR, que es la prueba de cadena polimerasa, y microscopía electrónica. Las principales clases de células que parecen albergar al VIH en el sistema nervioso central son células gigantes multinucleadas, los macrófagos, como ya les mencionaba en un inicio, y las células de la microglía. Y aquí tenemos una imagen de una encefalopatía de VIH en pacientes con VIH, y como les mencionaba al inicio, decía que la sustancia blanca siempre se iba a ver afectada. Pasala, por favor. Bueno, en estos pacientes también se pueden observar lo que son las convulsiones, las cuales pueden ser consecuencia de infecciones oportunistas, neoplasias o encefalopatía por el VIH. Como se observa en el cuadro, están las principales causas de las convulsiones en estos pacientes infectados por el VIH. Se han observado que hay convulsiones en un 15 a 40% de los pacientes con toxoplasmosis cerebral, en 15 a 35% de aquellos con linfomas primarios del sistema nervioso central, en un 8% de los que presentan meningitis criptococócica y en un 7 a 50% de los casos de encefalopatía por el VIH. Y las convulsiones pueden ser la primera manifestación clínica de la infección por el VIH. Pásalo, por favor. La toxoplasmosis, que es una de las causas más frecuentes de las infecciones secundarias del sistema nervioso central en los pacientes con SIDA. Esto es se dice que su incidencia ha disminuido gracias a la introducción de los tratamientos antirretrovirales. Durante el examen inicial de las personas que son diagnosticadas con el VIH, se les debe realizar una detección de anticuerpos IgG contra Toxoplasma gondii. Si se dice que si el resultado es negativo, se les informa cómo prevenir la infección, por ejemplo, evitando el consumo de carne poco cocida, lavándose en forma enérgica las manos después de manipular la tierra o de cambiar el cajón de desecho de los gatos. La presentación clínica más frecuente de estos pacientes consiste en fiebre, cefalea y defectos neurológicos focales. Estos defectos focales se pueden manifestar por, como ya lo habíamos mencionado, por convulsiones, hemiparesia o afasia. Pero la persona también puede sufrir un cuadro más influido debido al edema cerebral acompañante. Y este cuadro se va a caracterizar por lo que es confusión, demencia y letargo, que puede progresar al coma. Pasalo. El diagnóstico se suele sospechar al encontrar en la imagen por resonancia magnética numerosas lesiones en localizaciones múltiples, aunque en algunos casos solo se observa una lesión única, como se observa en esta imagen. Desde el punto de vista anatomopatológico, tales lesiones suelen mostrar inflamación y necrosis central. En la imagen se puede observar una lesión con refuerzo periférico en el lóbulo frontal izquierdo, el cual está asociado con un área de refuerzo excéntrica que se denomina signo de la diana excéntrico y es típico de la toxoplasmosis. Pásalo. También puede ocurrir lo que es la reactivación de la tripanosomiasis americana y puede presentarse como una meningoencefalitis aguda con signos neurológicos focales, fiebre, cefalea, vómito y convulsiones. La mayor parte de los casos ocurren en pacientes con cifras de linfocitos TCD4 menor a 200 por microlitro.
Y la apariencia radiológica de las lesiones consiste en áreas hipodensas únicas o múltiples, con un refuerzo de anillo y edemas típicos. Suele observarse en las áreas subcorticales y lo que es una característica que la diferencia de las lesiones más profundas de la toxoplasmosis. Los amastigotos de Trypanosoma cruzi o tripanosomas pueden identificarse en las muestras de biopsia o en el líquido cefalorraquídeo. Y también se pueden reconocer los microorganismos mediante un examen directo de la sangre. También puede ocurrir lo que es una afección de la médula espinal o mielopatía y se presenta en casi 20% de los enfermos con SIDA. Esta puede encontrarse 3 clases principales de afección de la médula espinal. La primera es una mielopatía vacuolar, la cual se caracteriza por un inicio subagudo y por manifestarse a menudo por trastornos de la marcha, con predominio de la ataxia y la espasticidad. Al agravarse esta puede aparecer lo que son trastornos funcionales de la vejiga y el recto. En la exploración física, lo que se observa es una exaltación de los reflejos tendinosos profundos y las respuestas plantares en extensión. La segunda variedad de lesión medular, esta va a afectar lo que es las columnas posteriores y se va a manifestar por ataxia sensitiva pura. Y la tercera forma, que también es de naturaleza sensitiva, se caracteriza por la aparición de parestesias y disestesias de los miembros inferiores. También pueden haber enfermedades oftalmológicas y estas ocurren en casi 50% de los individuos infectados por el VIH. Las alteraciones más frecuentes en el estudio del fondo de ojo son los exudados algodonosos. Estos son exudados blanquecinos y duros que van a aparecer en la superficie de la retina y que generalmente tienen bordes irregulares. En ocasiones estos se asocian con pequeñas áreas de hemorragia y son difíciles de diferenciar de la retinitis por citomegalovirus. Sin embargo, en contraposición con la retinitis por citomegalovirus, estos exudados no determinan una pérdida visual y tienden a permanecer estables o a mejorar con el tiempo. En cuanto a la retinitis por citomegalovirus, esta se dice que es una de las consecuencias más devastadoras de la infección por el VIH. Los pacientes en situaciones de alto riesgo de este trastorno se deben realizar exámenes oftalmológicos cada 3 a 6 meses. La mayor parte de los casos tienen lugar en pacientes con recuentos de linfocitos TCD4 menor a 50 por microlitro. Y se dice que antes de disponer de los tratamientos antirretrovirales, el síndrome de reactivación del citomegalovirus se observaba en un 25 a 30% de los pacientes, pero en la actualidad, gracias a los tratamientos, este trastorno ha disminuido un 2%. Esto suele manifestarse como una pérdida progresiva e indolora de la visión, y el diagnóstico se establece por datos clínicos observados por un oftalmólogo experimentado. Bueno, en cuanto a las enfermedades neoplásicas, las enfermedades neoplásicas consideradas como definitorias del SIDA son el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y el carcinoma cervicouterino.